Bueno, entonces la distribución de la radiación solar va a estar claramente dada por... va a estar claramente distribuida en forma latitudinal, ¿sí? Y va a estar afectado precisamente por las estaciones del año y por la inclinación del eje terrestre, ¿sí? Que la inclinación del eje terrestre no es lo mismo en verano que en invierno, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta también es que la radiación solar, ¿sí?, cuando cae perpendicularmente a 90 grados sobre el trópico de Cáncer, estaría indicando, ¿sí?, que es el solsticio de verano para el hemisferio norte y solsticio de invierno para el hemisferio sur. Y cuando los rayos solares caen a 90 grados en forma perpendicular sobre el trópico de Capricornio, significa que en el hemisferio sur, o sea, para nosotros, los rayos solares están cayendo perpendicularmente a 90 grados sobre el trópico de Capricornio, ¿sí? Y estamos en estación de verano, ¿sí? Mientras que en otoño y primavera, los rayos solares, mejor dicho, en otoño y primavera, los rayos solares caen a 90 grados sobre el ecuador, pero también durante todo el año los rayos solares constantemente están cayendo a 90 grados o en forma perpendicular sobre el ecuador, ¿sí? Por eso es que no hay mucha diferencia de horario, ¿sí? Por eso esto es importante. La diferencia en la cantidad de energía solar se produce tanto por los movimientos de rotación de la Tierra, movimiento de traslación de la Tierra, los movimientos de traslación de la Tierra, la inclinación de los ejes terrestres en cada una de las estaciones, ¿sí? Y otro de los fenómenos, ¿sí?, o de los agentes que van a interactuar acá es la circulación de la atmósfera, que vamos a observar ahora de qué se trata, ¿sí? Entonces, los rayos solares del Sol, los rayos solares se van a dispersar cuando caen en forma perpendicular, cuando más perpendicular caiga, ¿sí? Cuando más oblicua sea la radiación solar, ¿sí?, mayor, ¿sí?, menor radiación va a ingresar, ¿sí? Es decir, menor radiación va a ingresar. Tenemos acá esta imagen, ¿sí?, en donde cuando los rayos solares caen a 90 grados, ¿sí?, es donde la intensidad de la radiación solar va a ser mayor. En cambio, cuando más oblicua, ¿sí?, cuando más oblicua se presente la radiación solar y ocupe mayor espacio, ¿sí?, mayor espacio, la radiación solar va a ser de menor intensidad, ¿sí? Y es lo que sucede en este caso, ¿sí? Como los rayos solares siempre caen más oblicuos hacia los polos, entonces la radiación solar siempre es menor, ¿sí? Y como la radiación solar siempre cae perpendicular o vertical a 90 grados, es decir, en este sentido, siempre los rayos solares en el ecuador caen en este sentido, ¿sí? Y en verano, en el hemisferio sur, cuando los rayos solares, yo les digo que caen en forma perpendicular sobre el trópico de Capricornio, significa que cae en este sentido. Cuando cae en forma oblicua, significa que cae en este sentido, ¿sí? Entonces llega mayor radiación, mayor temperatura cuando los rayos solares caen en forma perpendicular y menor radiación, menor intensidad de la radiación solar cuando los rayos solares caen más oblicuos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, es lo que sucede en el verano o durante todo el año en todo el planeta, ¿sí? Hablando de Argentina, hora oficial de Argentina, ¿sí?, que nosotros sabemos que la mayor temperatura siempre, si ustedes observan los valores de temperatura durante el día, ¿sí?, en nuestro país, ¿sí?,
siempre va a coincidir que la mayor temperatura del día, ¿sí?, se va a situar aproximadamente a las 2 de la tarde, ¿sí? A las 2 de la tarde, hora oficial argentina, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a las 2 de la tarde es cuando el sol se encuentra en su cenit, o sea, en la mayor altura, ¿sí? Y los rayos solares caen en forma perpendicular, entonces es cuando hay mayor intensidad de la radiación solar. En cambio, durante la mañana y durante la tarde, los rayos solares se presentan en este sentido. Entonces, la radiación solar es menos intensa y se siente menos la temperatura porque se va volviendo oblicua, ¿sí? Entonces, los rayos solares, cuando el sol está en su cenit, es decir, en la mayor altura, en Argentina a las 2 de la tarde, los rayos solares están cayendo en forma perpendicular. Esto, ¿cómo ustedes lo pueden observar? Cuando ustedes, por ejemplo, van caminando a las 1, 2 de la tarde, en pleno rayo de sol en el verano, y están buscando alguna sombra y no encuentran sombra, ¿sí? No hay sombra. ¿Por qué? Porque los rayos solares están cayendo en este sentido, en forma perpendicular. Entonces, como no hay oblicuidad, ¿sí?, entonces no hay sombra. Hay sombra cuando los rayos solares caen oblicuamente, ¿sí? Ahí sí hay sombra, porque si acá tenemos un edificio, por ejemplo, o un árbol, ¿sí?, vamos a tener sombra en este sector, ¿está? O en este sector. ¿Estamos? Entonces, si cae en este sentido y el árbol está acá abajo, no vamos a tener sombra en ningún lado, ¿sí? Entonces, ese es el sentido común. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede en Argentina con respecto a la distribución de los rayos solares? Bueno, yo le decía, cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio, ¿sí?, el trópico de Capricornio pasa por el norte de Argentina, ¿sí?, pasa por el norte de Argentina. Cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio, en este sector, ¿sí?, los rayos solares van a estar cayendo en este sentido. Entonces vamos a tener mayor temperatura en el norte del país, en el norte de Argentina, ¿sí?, en estas latitudes, ¿sí?, que está próximo, no cerca, pero próximo al Ecuador, ¿sí? Vamos a tener mayor temperatura en el norte de la Argentina. Los rayos solares van a comenzar a hacerse más oblicuos, ¿sí?, como en este sentido, y la temperatura va a comenzar a ser menor, la intensidad de la radiación solar va a empezar a ser menor en el centro del país, mientras que en el sur, en la parte sur del país, en las altas latitudes, ¿sí?, los rayos solares van a caer mucho más oblicuos aún, ¿sí? Van a caer mucho más oblicuos, o sea, van a caer mucho más oblicuos, ¿sí?, así en este sentido, ¿sí? Y la intensidad de la radiación solar en este sector del país va a ser menor. La intensidad, no estamos hablando de temperatura todavía, estamos hablando de la intensidad de la radiación solar, ¿sí? Entonces, la intensidad de la radiación solar va a ser mayor en el norte del país en el verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rayos solares van a caer en sentido perpendicular, es decir, en este sentido, ¿sí? Y a medida que nos alejamos de estas latitudes, en este sector y más al sur aún, los rayos solares, la intensidad de los rayos solares se van a ir haciendo cada vez más oblicuos, ¿sí? Por eso esto es lo que hace que la distribución de la temperatura se dé en este sentido en nuestro país, ¿sí? Que en el norte las temperaturas sean elevadas, ¿sí?, 35, 40 grados de temperatura en verano. En el centro del país, el clima templado tenga temperaturas entre 15 a 20 grados centígrados, ¿sí?, y en el sur del país tenga temperaturas entre 10 a 12 grados centígrados, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a generar la distribución de esta distribución de la intensidad de los rayos solares, es lo que va a dar una distribución también de la temperatura de nuestro país.
es muy importante poder comprender estas características.